Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Sergio. Y yo soy Vani. Y juntos somos Viajeros Libres y Aventureros. Queremos contarles de que estuvimos unos días por Lago Puelo, primero trabajando y bueno, también tuvimos varios encuentros viajeros. Así que bueno, nada, uno de ellos, que son los chicos de Vagando por las Rutas, que está la camioneta ahí, nos recomendaron un lugar muy especial en Epuyén. Sí. Queda como a unos 40 kilómetros de acá. Así que bueno, vamos hacia el sur, vamos a volver para conocer este lugar y se los queremos mostrar. Sí, fue como, está muy poco difundido y la verdad que es muy interesante lo que tiene ese lugar para mostrarnos, así que bueno, vamos para allá. Vamos. ¿Y cómo va la ruta? Ah, hermosa, hermosa. Bueno, tiene algunas deformaciones, pero es re lindo manejar por acá. La verdad que el paisaje ha cambiado, hay árboles, bosques, es precioso. A Sergio le gusta mucho las rutas con curvas, le hace acordar allá a Córdoba. Entonces nada, ve esto y lo va disfrutando a pleno. Sí, sí, me gusta mucho manejar en curvas. Y en esta fecha, que hoy qué será, hoy es 5. ¡Ah! Hoy es 5. Hoy es 5 de abril y cumplimos un año de viaje. O sea, estamos felices. Así que estamos muy contentos y estamos yendo a este lugar muy especial que nos mencionaron. Dijimos, tenemos que ir sí o sí. Queríamos contarles esto de que ya llevamos un año de viaje. Sí, la verdad que increíble, ¿no? No parece, pero pasaron tantas cosas en el medio. No parece, sí, totalmente. Pasó de todo en el medio. Y bueno, nada, chochos. Y ahora rápidamente cambiamos de planes y nos estamos yendo al lago Epuyén. Al lago Epuyén, porque ya nos agarró la hora de la comida y le digo, ay, no vamos a cocinar al lado de la ruta, vamos a un lugar más tranquilo y comemos algo rico. Lo que sí, se vienen las nubes. Sí, se dice Sergio, se oscureció, acá hay viento. Hice así, porque venimos con la camioneta todo cálido, qué sé yo, doblamos y el lago hizo todo la luz. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así que bueno, veremos qué hacemos. Esperemos que no nos agarre la lluvia. Por ahora vamos a ir a comer ahí y después vamos al lugar especial. Y después vamos a ese otro lugar. Bueno, estamos por la parte baja de Epuyén. Estábamos buscando una carnicería con Vani porque queríamos hacernos una salsita con ravioles. Y bueno, no conseguimos. La señora del kiosco me dijo, no, en la parte alta de Epuyén ahí hay carnicería. Bueno, eso está bueno para tener en cuenta. Si vienen como nosotros muy improvisados, bueno, no conseguimos. Pero el otro día habíamos comprado unas salchichas y Sergio consiguió pan. Tremendo pan conseguí en ese kiosco. Pan de manteca. Sí. Así que dijimos, bueno, ya que es tan tarde, porque son como las 4 de la tarde, vamos a comer unos panchos más rápido. Así que nuestro almuerzo de aniversario es salchicha con papa frita, pero igual. Bueno, 5 minutos después, ya está listo. Más tarde ya tenemos los panchos ahí. Sí. Con queso y también papas fritas. Está bien completo, muy completo. Bien completo. Bueno, estuvimos haciendo un recorrido acá en el último estacionamiento, ¿no? Sí, el que está más abajo, más cerca del lago, hay un senderito, un sendero vivo, dice, te va llevando el botiquín vivo. Sí. Te va llevando por mostrándote cuáles son las plantas y eso. Claro, y después nos encontramos con este lugar que tiene vidrio. Dijimos, acá hay viento siempre, entonces. Se nota que hay mucho viento todo el tiempo porque sí, está este reparo. Y está buenísimo porque podés disfrutar de la vista sin renegar con el viento. Sí, porque está frío. Yo salí así en busito, como estaba acostumbrado ya en Lago Puelo, pero acá está helado. Acá está frío, sí. Y algo para aclarar, acá cuando no hay viento, no hay tormenta y eso, también se puede salir en kayak. Así que está bueno, se hace un recorrido hacia otras playas
Sí. a una cascada. Venir a pasar el día, hay baño, hay mesitas, todo Sí. como para adaptado para estar acá, Sí, para sí, pasar el día, descansar y eso. ¿Ah? ¿Y qué te agarré con las manos en la masa? Sí. Bueno, veníamos caminando y nos encontramos con este lugar que es regional. Está administrado por los mismos vecinos de Puyén, ellos lo producen todo y también hay artesanías. Así que bueno, pasamos a ver y nos compramos unos alfajores Tremendos. de dulce de leche y frambuesa. Uy, Así qué rico. que está bueno, vamos a probarlos ahora Vamos, un ratito. para la merienda. ¿No? Más vale, más vale. Vamos. Vamos. Bueno, y llegamos a este lugar tan especial que descubrimos, que nos contaron. Se llama Samantha Abra. Sí, está Y- acá, venís por la ruta desde el sur, Sí, por la ruta 40, y hay unas piedras amarillas al lado de la ruta. Nos Sí. dijeron que íbamos a ver que se abría una calle, estábamos atentos nosotros, Claro. por eso se los contamos. sí. Y bueno, nos dijeron que es un lugar donde hay mucha energía, no sabemos Claro. bien de qué se trata. Ahora vamos Nos a dijeron que es un averiguar. lugar muy especial, energético, Sí. así que vamos a ver con ustedes de qué se trata este lugar. Y que nos recuerda a otro viaje que hemos hecho que les vamos a ir ahora contando. les contamos. Y nos encontramos con esta gatita. Que parece ser guardiana de la energía que se encuentra acá. O sea, pide mimo, Va pide y mimo. viene. Bueno, Bueno, nos encontramos en este lugar que nada, parece de una película, es de película. Si ven para atrás ahora en un ratito, es de película, impresionante que salís de la ruta, que todo viene siendo hermoso, pero es como un valle entre medio de las montañas. parece un cuento, no Parece sé. de cuento, es increíble. Así Y- ya se está sintiendo la energía. Ya se Sí, y lo otro es que fue declarado un lugar sagrado. Sí, así que acá, bueno, no se puede llevar, por ejemplo, frutos de las plantas. Claro, no, es sagrado, así que hay que dejar todo intacto. Hay que tal cual cuidar está. todo. Y lo que sí decía es que se puede ingresar con animales. Así Sí. que también para tener en cuenta. Porque está permitido a los animales porque también son sagrados. Así que bueno, vamos a ver. Vamos. Miren lo que es esto. Hermoso. Y allá abajo vamos. Mientras disfrutamos esta vista. En forma de Sergio. Sí, vamos a ver cómo sale. Bueno, eso que ven allá abajo, que ahora vamos a ir pronto, Aquello. sí, es una estupa. Sí. ¿no? Y la estupa es un arte budista en donde representan en cada escalón, la estupa tiene escalones, tiene 8 escalones que son los caminos del cuerpo y la mente de Budas hacia la iluminación. Ajá. Entonces, todo esto fue hecho con artesanos del lugar. Incluso ahora cuando bajemos vamos a ver unas ruedas que son de oración, están escritas en sánscrito. Y también fueron todo con artesanos de este lugar. Vinieron monjes de la India específicamente a este lugar a realizar este trabajo acá. Así que debe ser Wow. que tiene una energía impresionante. Sí, vamos Así a que seguir. Vamos, vamos. Que todos los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría, en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, que no cometa maldades ni caiga enferma, que nadie tenga miedo ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la depresión. ¡Uf! Se pegó. Miles de velas pueden ser prendidas de una sola vela. Y la vida de la vela no será más corta, la felicidad nunca decrece cuando se comparte. Buda. Wow, muy. Wow, mirá que este lugar.
con Bani hace unos años, casi apenas. En el 2016. En el 2016 fuimos a la India, conocimos toda la parte budista, estuvimos en Maglod, estuvimos en Leh, que es donde se mudó el Tíbet apenas se fue del propio territorio tibetano. Y bueno, encontrábamos esto en todos lados y hacíamos estas oraciones y practicábamos también la oración de Om Mani Padme Hum, que es un mantra que te ayuda a que mientras que vas haciendo las oraciones a ir como meditando. Así que bueno, esta estructura es como un centro de iluminación que también obviamente es energético desde la tierra y desde el cielo, o sea, está conectada a las dos partes. Y al darle la vuelta, ayuda a iluminar o a la petición que vos hiciste. Siempre hay que hacer una petición antes de empezar y lo haces. O sea, como... lo que es una recomendación, hacer una petición para beneficio personal, pero también por el bien mayor. Claro, siempre es por el bien mayor, sí. Así que bueno, es hermoso, vamos a hacerlo, vamos a realizar la petición por todos los que están mirando. Y bueno, también decía que este es un espacio donde se puede hacer meditación, se pueden hacer ofrendas. Así que bueno, es un lugar muy lindo para conectar con el interior, con cada uno para mismo. Poder ver qué es lo que quiere, hacia dónde quiere enfocar su energía. Y poder encontrar esa iluminación personal, porque todas las respuestas están adentro. Entonces es conectarse con uno mismo. Y también les voy a compartir, ya que con lo que dijo Bani, algo que nos compartió un tibetano, que nosotros estábamos hablando con él allá en la India, y nos dijo que él se sentía de todas las religiones, que los tibetanos no dividen, sino como que sienten que son cristianos, sienten que son musulmanes, porque al final... todos creen en lo mismo en esencia, nada más que con diferentes, con pequeñas diferencias, decía. Entonces el budismo también se siente parte de todas las demás religiones y no se separa. Claro. Eso es lo que yo entendí, como que es como que abraza son todas, todo. Claro, es parte de todas. Entonces como que no discrimina, no dice, vos sos tal, no, vos sos musulmán, yo también soy musulmán. Sí, eso nos decía. ¿Sos cristiano? Yo también soy cristiano. Entonces, o sea, se identifica con todos y no discrimina. Y no discrimina y no hay diferencia. Así que bueno, es una re bonita enseñanza como para vivir en el día a día también que nos quedó, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a hacer la práctica. Sí, se empieza con el sentido del reloj y se giran al sentido del reloj. Parvat me acompaña. Bueno. Sí, ya... Instalada, calentita. Nos acompañó todo el recorrido y bueno, creemos que es del lugar, entonces... Ella sabe, conoce. Conoce acá, así que nos guió todo el recorrido. Sí, aparte se nota que es especial, ¿no? Es súper especial ella, sí. Y bueno, el lugar la verdad es que es muy fuerte la energía que se siente acá. Muy fuerte. Es impresionante. Hicimos nuestra petición también y hicimos los mantras que bueno, están escritos en sánscrito. Están escritos en sánscrito, sí, y las rueditas de oraciones, que nosotros le decimos rueda de oraciones, también están escritas en sánscrito. Así que bueno, la verdad que me llevó mucho a la India y se siente esa energía, ese amor, esa paz. Es muy loco, recién hablábamos, muy loco que estamos cumpliendo un año de viaje y que hayamos llegado a este lugar que nada, no lo teníamos ni planificado, no sabíamos que existía. Nos enteramos esta mañana. ¿No fue anoche? Anoche nos enteramos que existía este lugar y dijimos, bueno, vamos a conocerlo, a ver con qué nos encontramos. Y la verdad es que realmente es muy especial. Hay una energía muy particular acá y bueno, no sé, nos llegó mucho eso, decir, hace un año estamos viajando y hoy estamos en un lugar que nos hace recordar a nuestro primer viaje que tuvimos. Sí. Nos llevó a la India de nuevo, es impresionante. Y que encima, bueno, la India para nosotros la amamos, o sea, si hay un país al que querría volver es a la India. Sí, o sea, fue totalmente. impresionante.
nos enseñó mucho, crecimos un montón en la India, recorrimos un montón, así que bueno, venir acá y recordar esos momentos tan lindos en la India fue muy lindo. Sí, totalmente. Así que hasta acá el video, les queríamos compartir este lugar para nosotros muy especial. Así con esta energía que tenemos, que nos dejó súper sedados. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Ella también los saluda y les dice que se suscriban. Chao, chao. Ay, Está dormida.